Hola, hoy día continuamos con temas referentes a las capacitaciones que realizamos. No olvides que si deseas aprender o reforzar tus conocimientos en desarrollo de software con C Sharp y MVC, puedes contactar con nosotros para que podamos brindarte una capacitación personalizada y eminentemente práctica. Van a aparecer por acá en algún lado los datos para el contacto. Hoy día continuaremos con una capacitación referente a la programación orientada a objetos. Ustedes saben que no es fácil el cambiar el paradigma desde la programación estructurada hacia la programación orientada a objetos. Entonces, en esta capacitación vamos a comenzar haciendo una introducción a lo que es la programación orientada a objetos y luego iremos implementando ya de manera práctica los conceptos más resaltantes de este paradigma de la orientación a objetos. Esto es Spertec. Vamos a verlo. Pasemos al tema de la interfaz. ¿Ya? Conceptualmente, una interfase, digamos que es una especie de, es un contrato, se dice. ¿Ya? Ustedes si leen la literatura de programación orientada a objetos, de análisis y diseño orientado a objetos, interfaces siempre van a encontrar que dice que es un contrato. ¿Qué es un contrato? Un contrato es, para nosotros, es un documento, ¿cierto? Es un documento donde se establecen varios puntos que deben ser cumplidos, ¿no? Que deben ser cumplidos tanto por el contratante y por el contratado, ¿ya? Esos puntos deben ser siempre cumplidos de la manera como se han definido, cómo se ha llegado a ese acuerdo. Entonces, este objeto de programación lo que hace es ¿ya? Define una estructura que debe ser cumplida por la clase que la va a implementar, ¿ya? Esa estructura yo la defino como una interfase y todas las clases que van a implementarla van a tener que cumplir con esa estructura. No pueden salirse de esa estructura, tienen que cumplirlo. No esto no es una herencia, ya esto no es una herencia porque la interfase puede ser implementada por cualquier otra clase que no necesariamente sea, por ejemplo, en este caso estamos hablando de figuras geométricas, que no necesariamente sea de esa clase, ¿no? Puede haber otro tipo de clases que también pueden implementar esa interfase, ¿ya? Entonces, esto es una estructura de programación que debe ser implementada por cualquier otro tipo de clase. En este caso, para este ejemplo, lo que estamos haciendo es, vamos a suponer que estas clases son clases de una aplicación de diagramación, ¿ya? De un graficador. Son clases de un graficador que te va a hacer triángulos, que te va a hacer figuras geométricas. Y probablemente también otro tipo de cosas. Vas a poder poner texto, ¿no? Es un graficador. Entonces, ese graficador, aparte de las clases que son figuras geométricas, va a tener otro tipo de clases, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a poner texto, efectos, no sé, cosas así, ¿no? Imagínense que eso es lo que estamos implementando. Entonces, si bien por un lado las figuras geométricas nosotros podemos clasificarlas, ¿no? Por su cantidad de lados, esas figuras geométricas, digamos que en ese graficador van a tener un estilo, ¿no? Van a tener un color, pueden tener un texto, se van a poder mover, hay un método para moverse y necesitan, por ejemplo, mostrar o reportar también sus datos, ¿ya? Ahora, esa misma estructura, digamos, del color, del texto, de moverse y de reportar sus datos, aparte de las figuras geométricas, también lo va a tener, por ejemplo, el texto independiente que nosotros vamos a poder ahí poner, no sé, y otro tipo de clases o de objetos que va a tener el diagramador. Esos también van a tener un estilo. Entonces, para que nosotros podamos indicar de que todas las clases que están dentro de esa aplicación de diagramación deben tener el estilo y su estilo debe tener color, texto, deben poder tener un método de mover y un método de reportar sus datos,
Entonces implementamos o definimos esta interfaz. ¿Ya? Definimos la interfase y estilo. La interfase, estilo. Y esta interfase la vamos a ir implementando en todas las otras clases, independientemente del tipo que sean. Sean figuras geométricas o sean objetos de otro tipo. Y estas interfaces tienen una estructura también, digamos, acá sí es completamente abstracto, ¿no? O sea, simplemente definen, por ejemplo, acá yo defino de que voy a tener una propiedad de tipo cadena de carácter llamada color, que va a permitir hacer get y set, que va a permitir obtener el valor y ponerle un valor ahí. Va a tener otra llamada texto, similar, va a tener un método llamado mover, ¿ya? Simplemente sé que va a tener un método llamado mover, pero no sé cómo lo va a hacer todavía, simplemente acá estoy definiendo que debe haber un método de mover. Y también va a haber un método de reportar. El mover no devuelve nada, el reportar va a devolver una cadena de carácter. El reportar también. La idea del reportar es que te permita devolver un texto con todas las propiedades de ese objeto, ¿no? Sea una figura geométrica o sea algún otro tipo de objeto. La forma como se van a implementar estos métodos sí va a depender ya de cada clase donde se implemente esta interfase. Yo acá no voy a decir cómo es que se van a implementar, sino voy a decir simplemente que debe tener un método que debe hacer eso. La implementación ya va y es específica dentro de cada una de las clases. ¿Ya? No, no sé si está claro, muchachos, este concepto. Eh, lo del estilo, a ver, no sé si entendí bien lo que el concepto de interfase. No es exactamente una herencia, ¿no? Eso fue lo que, Ujú. como lo entendí. O sea, por ejemplo, en figura geométrica, cuando se ha declarado la clase figura geométrica, tenemos figura geométrica dos puntos, eh, inter- interfase estilo. Ujú. Pero eso significa que la figura geométrica está también mm, heredando estas propiedades y los dos métodos de color, texto, mover y reportar. No, También vamos a poder usarlo. no. O sea, a ver, cuando acá en triángulo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, triángulo, dos puntos, figura geométrica, ¿cierto? Sí, Acá, por ejemplo, esto es figura geométrica, perdón, esto es triángulo, hereda de de figura geométrica. figura geométrica. Perfecto. Ujú. En la interfase, acá está, por ejemplo, figura geométrica, interfase estilo. Acá, conceptualmente, no vamos a decir figura geométrica hereda de, sino Ok. cuando hay una interfase se dice, para que quede claro también, figura geométrica implementa interfase estilo. Implementa interfaz estilo. Implementa Así es como interfaz. conceptualmente Exacto, se debe indicar. así es. Implementa, ¿ya? Implementa la interfaz. O sea, en la herencia, vamos a decir, triángulo hereda de figura geométrica, pero en las interfaces es figura geométrica, implementa la interfase estilo. Recordar que la interfase es como un contrato, como hemos dicho, ¿no? Como un Ujú. contrato. O sea, es una estructura que define lo que debe implementarse dentro de la clase que está asociada a esa interfase. Ya no va a decir cómo, no dice cómo se implementa, pero sí especifica que eso debe ser implementado dentro de la clase. De acuerdo. Ahora, la parte de la implementación de la interfase, yo le he puesto acá abajo, fíjense, ya yo le he puesto acá abajo, como justamente esta clase lado implementa la interfase y estilo, acá hay que hacer la definición, la implementación. ¿Ya? Entonces, yo acá vuelvo a declarar ya el atributo color con el tipo de dato asignado, pero acá ya le debo poner yo una visibilidad. ¿Ya? Acá yo debo ya agregarle una visibilidad al momento de implementar ese atributo de la interfaz, al igual que a texto y también a las operaciones. Debo agregarle ya una visibilidad. Y en el caso de las operaciones, yo ya debo implementarlas, ¿no? Yo acá mover, bueno, no hay una forma acá de ver eso, cómo podría moverse. Yo simplemente he abierto y he cerrado los corchetes, perdón, las llaves, ya he abierto y he cerrado las llaves para
y decir de que acá va a haber un conjunto de operaciones, un conjunto de instrucciones, y el que sí he implementado acá ya es reportar, ¿no? Ya he implementado acá reportar. ¿Qué es lo que va a hacer reportar? Va a decir que esto es un lado, me va a mostrar el nombre y me va a mostrar la longitud, ¿ya? Los valores de sus atributos. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que me va a mostrar. ¿Ya? Entonces, así es como se hace la implementación de una interfaz, asignando la visibilidad a los atributos, a los métodos, y en los métodos haciendo ya la codificación, o sea, poniendo el conjunto de instrucciones que van a llevar a cabo ese método.